¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Ordenando un poco, encontré unas piezas que utilizaba hace unos años. Ahora ya en la mecánica actual son obsoletas. Dado que yo me interesó la mecánica hasta el año 2000. Si bien conozco algo de lo que es la mecánica actual, inyección, o sea, sé cómo trabaja, sé lo que es una EQ, sé lo que es una rampa de inyección, conozco la teoría, alguna que otra cosa hago, pero lo mío es hasta el año 2000. O sea, carburador, distribuidor, válvulas y bujías, punto. Y encontré esta pieza, que la tenía dando vuelta, está siempre dando vuelta acá en el taller, pero no la usaba hace mucho. Yo, por ejemplo, esta pieza que les voy a mostrar ahora la van a conocer muchísimos, obvio. Pero tenía dos usos. Por ejemplo, si yo sacaba una tapa de cilindro para cambiarle la junta, veía que no era necesario hacer el plano y qué sé yo, y por ahí tenía alguna rosca zafada, la utilizaba para salvarle la rosca. Y si no, servía para que si teníamos consumo de aceite por aros, o sea que el aceite subía a la cámara de combustión, esta piecita alejaba la bujía de las válvulas para que no se empasten con el aceite. Estoy hablando obviamente de los alargues de bujía. Bueno, gente, obviamente los alargues de bujía son estos. O sea, esta es la rosca de la bujía. A veces había que sacarle la arandela a la bujía y ponérsela acá. Yo, como les estaba diciendo, por ahí si tenía la tapa de cilindros afuera y por ahí en esos momentos no tenía los recursos para mandarla a hacer la rosca o se le hacía un helicoid. Entonces, ¿qué hacía? Ponía uno de estos, lo apretaba hasta donde podía y desde la cámara de combustión los remachaba. Entonces, cuando uno sacaba la bujía era imposible que salga. Si por ahí tenía la tapa de cilindros puesta y estaba zafada la rosca de la bujía, lo atornillaba de la misma manera y alrededor lo que le ponía era masilla epoxi. Entonces uno podía atornillar la bujía sin problemas, dado que una rosca zafada de bujía, si el auto está bien de compresión, le hace que la escupa. O sea, si la rosca estuviese zafada, la bujía se sale. Cuando viene comprimiendo, tenemos fuga de compresión y ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que hacía, le ponía este alargue de bujía. O sea, le encontré un uso secundario al principal. El principal es alejar, quedaría armado así. El uso principal de esta pieza es alejar la bujía de la cámara de combustión. ¿Para qué? Para que el aceite que sube por los aros, que ya están gastados obviamente, no la empaste. Entonces quedaría más o menos armado de esta manera. Así. Bueno, yo como les contaba, cuando por ahí tenía la tapa de cilindros afuera, la ponía y lo remachaba desde la cámara de combustión. O por ahí lo soldaba, pero bueno, quedaba. Si no tenía la tapa afuera, hacía lo mismo y lo llenaba con masilla epoxi alrededor, o poxilina, como le quieran decir. Pero bueno, como dije ya, la función de esta piecita era otra. Y tengo unos cuantos, tengo unos cuantos. Me acuerdo que yo atendía remises de 2 o 3 agencias, 3 agencias de acá del barrio, y todos venían acá. Imagínense la cantidad de alargues de bujía que tengo. Les mando un saludo.